Vamos a empezar contando un poco los objetivos que nos habíamos propuesto para el curso 2021 y cuál fue el resultado de eso. Lo que aparece acá en la pantalla son los objetivos generales de los dos cuatrimestres y cada uno de los cursos, y ahora vamos a ver en detalle qué pasó. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a ver la proyección de los trabajos, alguna selección del primer cuatrimestre, y entonces la idea era empezar a ver, alfabetizarse de esta manera, de empezar a ver y empezar a detectar detalles y cosas que hasta ese momento habían pasado desapercibidas y que las encontramos básicamente en ¿dónde? En una casa, que es donde más o menos todos vivimos. Y acá tenemos algunos proyectos que vamos a mostrar. Bueno, el proyecto de Jan Salzman ahí en San Telmo, trabajamos con 4 localizaciones distintas, a mitad de cuadra, con orientación norte, con orientación sur, en esquina, y estos fueron los resultados. Empezar a armar el proyecto de una casa para una familia que uno mismo determinaba, cuáles eran las características de ese grupo familiar que iba a habitar ahí, y empezar a trabajar las dimensiones, las relaciones entre los espacios, meternos a hacer un proyecto tomando otro dato digamos, en consideración, que es el contexto. En todos los proyectos siempre vamos a reconocer, además del problema propio que nos tocaba, en qué contexto está implantado. En este caso en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, que tiene esas preexistencias valiosas y que dan el clima y la característica del barrio. Por lo tanto, dos proyectos buscamos que sean respetuosos y reconocedores de esas condiciones del contexto. Acá el proyecto de Ana, también que recién la viste se conectó, este, y, y estamos viendo un poco el armado de las plantas y empezar a trabajar estas relaciones del diseño de las partes, de los que componen la casa, el conocimiento técnico también incluido en esto, como para saber cuánto miden las puertas, las relaciones de las escaleras, tamaño de los baños y relaciones entre los ambientes, y también empezar a tener este conocimiento más teórico o cultural que tiene que ver con la comprensión, sí, la comprensión del contexto, el entorno donde vamos a implantar nuestros edificios. ¿Mm? Empezamos a ver estos detalles y cuando pasamos a arquitectura 2, vamos a ver un videito. Bueno, este fue el video de Guillermina Morbelli, así, este, que, que da la introducción a este tema, que era un hotel o una residencia estudiantil, este, en Montserrat, en una manzana que usamos en los distintos niveles. Trabajamos ahí en nivel 3, en nivel 4, en el segundo cuatrimestre, y en este primer cuatrimestre en arquitectura 2, en este edificio de residencias en el centro, con también dos edificios que lo rodean, uno al lado del otro, y que acá la idea, uno al lado de cada lado del edificio, y que, eh, y que lo que había que interpretar era cómo incluir nuestro edificio armónicamente en ese contexto. Acá vemos una de las imágenes del proyecto de Matías Barnas, corte. Este es el primer ejercicio del primer cuatrimestre y del segundo curso de arquitectura para muchos de los estudiantes, y realmente el resultado fue sorprendente, ¿no? Porque tuvieron unos trabajos realmente muy muy buenos. El trabajo de Agustín Oderis, Guido Santarosa, Fede Vidal, este era de Montiel, de Joseph Sánchez, trabajos realmente impecables. Y acá el trabajo de Carrizo Vega. Bueno, vamos a pasar a nivel 3. En nivel 3 el tema fue, como recordarán, la escuela y el teatro, donde era un terreno pasante y que al lado de este otro de dos que habíamos visto, queríamos en equipos de dos, porque después iba a pasar al tema del jury, y en este caso lo que se hacía era trabajar un teatro sobre la calle Bolívar y una escuela de artes escénicas sobre
sobre la calle Defensa. El trabajo fue bastante complejo, nos dimos cuenta durante el proceso que nos habíamos propuesto como tema estudiar un programa. Estudiar un programa requería como la presencia de asesores que vinieron, después nos vamos a presentar, hablarnos sobre los teatros, la particularidad que tiene este edificio, que tiene unas condiciones muy particulares, y por eso decíamos estudiar un programa, porque ¿qué pasa cuando te llega un trabajo que nunca abordaste o que no conoces? ¿Podés investigarlo, conocerlo y resolverlo en consecuencia? Y nosotros creemos que sí, y por lo tanto este fue un poco el objetivo de este ejercicio. Poder estudiar un tema como ser la isóptica, el acceso y la salida del lugar, digamos, el edificio estaba también elevado para poder llegar hasta la parte de atrás. En fin, había una serie de condiciones que había que conocer y resolver en este proyecto. Vamos a ver un video de nuevo ahora también. Este proyecto formó parte de lo que llamamos el mundialito, no el mundialito, el abierto de Potrerillos, que fue un proyecto que, digamos, que se refería al centro de meditación en Potrerillos y que terminó en una competencia entre entre 8 trabajos seleccionados, finalmente fueron 7 trabajos seleccionados. Acá vemos el de Eva Retamar, el de Eugenia Menéndez, el de Matías Sánchez, Nico Illanes, el de Pablo Cáneva, el de Paulina Sabó y el de Rocío Jardino. Estos trabajos fueron los trabajos que llegaron a una especie de competencia que después se hizo por Instagram, y en lo que estuvimos tratando de hacer era cómo compiten a veces los arquitectos en los proyectos de las obras y cómo tienen que poder mostrar y ser interesantes sus presentaciones para ser elegidos, en definitiva. Muchas veces nos pasa cuando nos presentamos un concurso que bueno, tenemos que conseguir la atención y el interés del jurado para que valoren nuestra propuesta. Y un poco lo que jugamos con en este caso fue precisamente esa situación de poder mostrar un trabajo de la mejor manera. O sea, que el trabajo sea bueno, pero además se cuente bien y se muestre bien. Vamos a ver 2 videitos más de ese trabajo. En este caso el de Paulina, que me parecieron trabajos excelentes. Esto es en cuanto a la forma de comunicar. Bueno, el de Paulina, vamos a ver el de Pablo.
estos eran los trabajos que participaron en esa propuesta, en ese proyecto. Excelentes laburos. Para terminar el primer cuatrimestre vamos a ver el proyecto de PU. En el proyecto urbano, es un trabajo en equipo que trabajamos en la estación Sola en la zona de Barracas. Bueno, este es el área de intervención, el hospital, estos pabellones que se ven acá son del hospital Borda, que está allá arriba, y bueno, por acá estaba la estación que se va a transformar en un viaducto elevado y se recuperan esas tierras, o sea, es un proyecto real que va a encarar la ciudad y nosotros empezamos a pensar y a proponer cosas para el lugar y empezar a trabajar estas nociones que corresponden al proyecto urbano de las relaciones que tiene que haber en la densidad, en la parte de los usos, las alturas, la trama, el tejido, todos un lenguaje específico que se maneja en los proyectos urbanos que formaron parte de este ejercicio en el cual se hicieron distintas intervenciones ocupando una parte del terreno disponible, aproximadamente un 60% o 65% del terreno como espacio público y un 35% de espacio privado donde se localizaban los edificios residenciales o de otro tipo en esa trama, las distintas tramas que se fueron proponiendo. Ahora pasamos al segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre el tema era desarmar un problema, le pusimos el título. Porque desarmar un problema significa que uno cuando tiene un problema a veces tiene que desarmarlo para ver cuáles son las piezas que lo componen y a partir de eso poder destrabarlo. Si no desarmamos el problema a veces se nos hace difícil encontrar una solución. Y en este caso trabajamos con el restaurante, que es un tema que ya vinimos transitando en otros cursos y que tiene esta particularidad de la cocina como tema central, que es un tema de gran exigencia funcional. No se puede hacer cualquier cosa, hay heladeras, cocinas, circulación de mozos, platos que entran, que salen, etcétera. Por lo tanto exige una comprensión del tema funcional bastante grande. La otra particularidad que tiene es que están en madera. En este caso vamos a dar los nombres: Danasi Albuquerque presenta su trabajo, acá Cande Erro, que hizo ese trabajo también, que es una especie con sus techos va copiando la geometría de las montañas. Acá Elías Gallardo, Iván Montenegro. Esta propuesta medio como una arquitectura japonesa, la que nos plantean en este proyecto. De Lázaro Paniagua, que armó este semicírculo y acá descubrimos una cosa que voy a contar más adelante, que fue la necesidad de manejar y de enseñar y explicar el manejo de las herramientas de dibujo y de proyecto. O sea, no tanto de dibujo, sino como de proyecto. Y por último, el de Ana Tenaglia, que es un proyecto excelente, estos proyectos que van llegando por aproximación, en el sentido de que empezó con una cosa, la fue arrimando y tuvo la capacidad y la flexibilidad, nos parece, de interpretar sus ideas iniciales y llevar a un resultado excelente en su trabajo final. Esto fue el segundo ejercicio de arquitectura. Empezamos con este video de A2. ¿Y qué les pareció? Ojo con estos pibes, Axel y Juan hicieron un trabajo impresionante porque no sé si le prestaron atención al movimiento no solo de las cámaras, sino que la música iba acompañando cada golpe de cámara y generando una secuencia de mucho interés, contándonos su proyecto rápidamente. Bueno, Montiel y Carrizo Vega, que estuvieron que ya había mostrado trabajos de ellos en el primer cuatrimestre, proponen este tejido, digamos, para el estadio en Potrerillos.
con la premisa de proyectar en el paisaje. En este caso era cómo hacer un proyecto que se integre de alguna manera o que esté en este lugar. ¿Viste, Pablo? Sí, impresionante ese laburo. Y acá tenemos también el de Matías Rabinovich y Federico Vidal, que hicieron este proyecto como una suave ondulación que arranca del piso, que sale de la tierra y vuelve a caer, y esta es la cubierta de este estadio para unas 2.500, 3.000 personas en este lugar en Potrerillos. Acá es el que vimos en el video. Este es el de los chicos, sí, Santa Rosa, Massimino y Ibarmas, claro. Que es como una especie de alfombra mágica, que ahora lo vamos a ver acá. El tema acá era resolver una cubierta de grandes luces y cómo se incorpora con un terreno en barranca este edificio plano que es destinado a una cancha de básquet. Diseñar la materialidad se llamaba el tema de Arquitectura 3. En Arquitectura 3 vimos como tema, eliminamos la escuela del primer cuatrimestre y trabajaron individualmente en el teatro. Los resultados fueron asombrosos, debemos decir, porque el nivel de detalle al que pudimos llegar fue una cosa que nunca nos había pasado en la facultad. En el caso lo que hicimos de poder desarrollar en detalle y poder ajustar el proyecto, el tema de definir el proyecto en todos sus detalles, en sus terminaciones y demás, llevó a resultados realmente excelentes para este proyecto. Este es el trabajo de Abraham. Ubica el edificio de una forma atípica, transversal, sí, al terreno, como respecto al otro caso. El proyecto de Magni, el proyecto de Gándera, el de Sofía Vera Binet, que es un trabajo espectacular con este dibujo, digamos, de gran calidad y esa expresión que ya como que la caracteriza en sus presentaciones. Aparte, estuvimos en los tribunales y fue 10 en ese trabajo. Para todos los profesores del tribunal. Cuando llegamos a 4 nos apareció un tema. En este caso tenemos el proyecto de 4. Habíamos dicho hacer viviendas frente al Nacional Buenos Aires, al lado del proyecto del teatro, pero lo que no habíamos tenido del todo en cuenta era qué pasaba con esta preexistencia. O sea, cómo intervenir en esa preexistencia, y fue un tema que apareció como novedoso para nosotros durante el ejercicio. Tanto es así que nos llevó a escribir un artículo que salió publicado en Clarín hace unos días, que era Proyectar sobre el patrimonio. No hay recetas infalibles, es el título que le pusieron. Y tiene que ver con este escrito que armamos con Jorge, que arranca con esta historia. Un día me cuenta que por la década del 70 hicieron una ampliación de este edificio, que es el Banco Transatlántico Alemán. Esto es un edificio del año 24. Fíjense, sobre la mano izquierda van a ver que hay, contando la esquina, 2 columnas circulares y termina el edificio después con una cuadradita. O sea, sobre el lado corto tiene 2 columnas. Si uno pasa hoy por ahí, va a ver que no tiene 2, tiene 4 columnas y el mismo borde que tenía antes. Sin embargo, uno no sabe que esto fue una ampliación de la década del 70. ¿Por qué? Porque usaron el mismo mármol, el mismo revestimiento, el mismo bronce de las ventanas, las mismas proporciones, la misma cornisa, todo. Y entonces es un edificio que pasa desapercibido esa ampliación y nunca si no te lo cuentan, nunca sabrías que eso pasó así. Y sin embargo se mantiene inalterable y hasta mejor, digamos, más proporcionado este edificio actual que el original. O sea que dijimos, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de tomar datos de lo existente? Y empezamos a relevar ejemplos. Por ejemplo, este es un caso frente a la Plaza Vicente López. Este es el edificio. La normativa en algún momento pide, o pedía, ¿no? Entonces cada tanto va cambiando, retirar el edificio del frente para que no se vea directamente desde la calle. Este es inevitable porque tenemos una plaza enfrente, o sea, no puedes no verlo de la calle, pero de la mano enfrente lo ve. ¿Y cuál es el problema que trae esto? Nos deja para siempre lo que llamamos la medianera expuesta. Ese pedazo de pared que veíamos en esta imagen, con los cables colgando y demás, siempre va a estar así. Porque nunca se va a transformar en fachada, porque el edificio quedó retirado y nos quedó esa especie de caries, de cosa incompleta en la ciudad. ¿Había alternativas para resolverlo?
Y miren esto, ¿qué pasaba si el edificio crecía con su mismo estilo? Nosotros pensamos que es un resultado bastante armónico, no es destacado, no es sorprendente, es incorporarse al coro de la ciudad de una manera amable y respetuosa. Y no es que estamos transgrediendo nada, porque convengamos, la vez pasada yo leí una frase de Alberdi, que es el prócer constitucionalista argentino, que decía que la época de los héroes terminó, llegó el momento de hacer las cosas en el buen sentido, o con el sentido común. ¿Qué quiere decir con esto? Todo lo que había venido antes eran los próceres, los héroes, las guerras, las muertes, los fusilamientos, y esa época él decía ya había terminado y ahora llegaba la época del sentido común, de la sensatez. En este caso, el movimiento moderno peleando contra el academicismo y contra el clasicismo también fue el periodo heroico del movimiento moderno. Eso ya terminó. Ya no tenemos que pelear con nadie. Bueno, un poco de eso habla nuestro artículo de ese tema. Pero veamos qué pasó durante el curso, porque es una discusión que todavía tenemos vigente entre nosotros y que tenemos que seguir agotándola. Bueno, acá vemos el proyecto de Paulina, Juan y Clocker, donde vemos, digamos, la intervención, donde ellos sí ponen un edificio realmente nuevo y muy diferente a todo lo que estaba pasando ahí abajo. Una configuración en L, plantas bien resueltas. Acá un poco los objetivos de este ejercicio es conocer y resolver lo que es el núcleo circulatorio, dimensión de ascensores, escaleras de incendio, relación entre los ambientes, optimización de la planta útil casi con una visión inmobiliaria. Y acá vemos resultados de proyectos, por ejemplo, en este caso Carolina Otero con Nico Illanes hicieron esta propuesta, donde respetan algunos ritmos del edificio existente atrás, pero se despegan realmente con un caso de modernidad. Ahora vamos a ver más adelante, este es el proyecto de Eber con Agustín. Acá tenemos unas plantas digamos, bien densas y bien trabajadas, Goldsworthy y Reisenman, que hicieron también un proyecto, bueno, justo no tengo acá la fachada, pero es un proyecto donde se lleva puesto de alguna manera lo que había y consigue una imagen bastante neutra y adaptable al lugar. En este caso es un caso ya más extremo de lo que probamos y aceptaron el desafío. ¿Qué pasaba si hacíamos un edificio que tuviera más o menos, que fuera casi meterse en la piel del arquitecto que proyectó aquel edificio en la década en 1910 y continuarlo con, digamos, con clics modernos de alguna forma, pero recomponer de alguna forma, la cúpula, la mansarda, en fin, una serie de cosas del repertorio estilístico que no es propio del movimiento moderno, pero que no entendemos por qué estaría prohibido hacerlo o que estaría de mal. Sin embargo, la normativa no nos dejaría hacer esto. La copia estilística no está permitida en el texto del código de edificación. Por último, integrar el conocimiento se refiere a esta idea de que todo lo que uno fue aprendiendo durante la cursada, desde el primer año hasta el último, se sintetiza y se integra en el último curso. Entonces apareció como tema el Faro de la Cultura en el Playón Chacarita, en una zona que tiene un asentamiento que es el barrio Fraga, y estaba la parte nueva también que se hizo, el Playón Chacarita del IBC, y había este edificio que estaba destinado a una parte cultural, a este faro de cultura dedicado particularmente a la música. De la Uría es en este caso, la planta, el espacio ese es el rectángulo del terreno, que es un terreno más bien angosto, con salida Federico Lacroze y el frente largo sobre Triunvirato. Claudio Filippelli hace este proyecto como dos volúmenes con una calle central y después puenteando por arriba el edificio, pero básicamente también es un edificio que cubre la altura completa, tiene una nave y genera espacios semicubiertos de doble altura en el lugar. El de Victoria Lancelot fue un proyecto también de buen resultado, donde el tema era tampoco zarparse mucho con el recurso, porque se trata de un edificio de cierta austeridad republicana, llamémosla, y por eso lo planteamos de esa manera. El proyecto de Esteban Satélite, el de Antonio Margán, de este curso. Por último, entonces terminamos ahí con trabajos y cuál fue el resultado de algunos trabajos de este año.